Muy buenos días y gracias por estar con nosotros en esta hermosa mañana. Los invitamos a que alaben con nosotros aquí en Hollywood Community Church y en nuestro ministerio Encuentro. Y le llamamos Encuentro porque queremos que hoy, en este hermoso día, usted tenga un encuentro personal con Dios. Por lo tanto, le invito, como ven, estoy solo aquí en la plataforma. Le invito a que cante conmigo, a que alabe a nuestro Señor, porque Él escucha las alabanzas y Él habita las alabanzas de su pueblo. Vamos a cantar en el Señor en esta mañana. ¿Quién le puede dar perdón? Solo de Jesús, la sangre. ¿Quién me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial. Solo de Jesús la sangre. Solo de Jesús la sangre. Fue el rescate eficaz. Solo de Jesús la sangre. Trajo sanidad y paz. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial. Solo de Jesús la sangre. Solo de Jesús la sangre. No hay nadie que nos pueda dar salvación. Solo la sangre de Jesús nos limpia. Cantemos a Él en esta mañana. ¿Quién nos puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. ¿Y quién nos puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial. Solo de Jesús la sangre. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial. Solo de Jesús la sangre. Solo de Jesús la sangre. Amén y aleluya podemos decir en esta mañana, porque la sangre de Jesús nos ha limpiado de todo pecado, nos ha dado su justificación y nos ha hecho hijos e hijas de Dios. Qué felicidad, ¿verdad? En esta mañana que podemos cantar, podemos entonar a nuestro Señor con confianza y con toda fe. Dice la palabra de Dios en el Salmo 56, en el versículo 11, dice: en Dios he confiado. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Luego en 1 Corintios 10:13 nos dice: fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape. ¿A fin de qué? A fin de que puedan resistirla. Hoy podemos confiar en Dios. Hoy podemos ir a Él con toda confianza por la sangre de Jesús. Ore conmigo en esta mañana. Señor y Padre celestial, en esta mañana, Señor, venimos ante ti con toda confianza. Oh, yo confío en Dios. Y Padre, te pido que si hay alguien aquí en esta mañana que nos está escuchando
y no ha confiado en Jesús como su Señor y Salvador, Padre, que hoy sea el día de su salvación. Que hoy él o ella pueda terminar este servicio diciendo: yo confío en Dios y no tengo nada que temer. Oh Señor, estate con nosotros en esta mañana. Señor, bendice a tu pueblo. Y Padre, nuevamente te pido que habites las alabanzas de tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Canten con nosotros en esta mañana: confío en Dios. A veces no puedo reír, a veces no puedo cantar, a veces se nubla mi vista y las estrellas no puedo mirar. A veces me faltan las fuerzas y pienso que ha llegado el final. A veces me siento caído y que no podré levantar. Confío en Dios, a mi lado Él está, su amor nunca me dejará. En tiempos buenos y malos, Él conmigo estará. Confío en Dios, a mi lado Él está, su amor nunca me dejará. En tiempos buenos y malos, Él conmigo estará. Aunque sea duro el camino y se haga difícil andar, nunca me daré por vencido para poderlo intentar. Él estará a mi lado, en sus brazos me llevará, y después de cada tormenta el sol brillará. Confío en Dios, a mi lado Él está, su amor nunca me dejará. En tiempos buenos y malos, Él conmigo estará. Confío en Dios, a mi lado Él está, su amor nunca me dejará. En tiempos buenos y malos, Él conmigo estará. Confío en Dios, a mi lado Él está, su amor nunca me dejará. En tiempos buenos y malos, Él conmigo estará. Confío en Dios, a mi lado Él está, su amor nunca me dejará. En tiempos buenos y malos, Él conmigo estará. Confío en Él, confío en Él, Él lo hará. Confío en Él, confío en Él, Él lo hará. Confío en Él, confío en Él, Él lo hará. Confío en Él, confío en Él, Jesús, Él lo hará. En esta mañana podemos estar confiados que nuestro Jesús lo hará, porque Él siempre estará a tu lado y podrá confiar en Él. Amén. Amén. Y esta próxima canción, que se llama Mi Roca, una canción hermosísima porque habla de nuestra esperanza. Hemos estado hablando de que podemos confiar en Él. Esta habla que nuestra esperanza está en Jesús, en su justicia y en su cruz. Es ahí donde está nuestra esperanza, en la cruz de Jesús. Cantemos con esperanza en esta mañana, cantemos con confianza en esta mañana. Mi esperanza está en Jesús. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia
y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es Rey. Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia es siempre igual, y a la tormenta venceré. Mi ancla firme está en Él. Mi ancla firme está en Él. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es Rey. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es Rey. Una vez más, en Jesús fuerte soy. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es Rey. Un día Él regresará y en su presencia voy a estar, sin mancha ante Él vendré, justificado por la fe. Justificado por la fe. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es Rey. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es Rey. Una vez más, en Jesús. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es Rey. Lo declaramos en esta mañana, Señor, que tú eres Rey. Rey sobre todos, Rey sobre todos, Señor. El Señor de señores, el Rey de reyes. Padre, prepáranos para escuchar tu voz.
en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En estos días todos estamos muy familiarizados con la palabra justicia. Todos estamos en una búsqueda y en defensa de la justicia que cada ser humano se merece. Y es nuestro deber como ciudadanos estar seguros que todos somos tratados igualmente y justamente. Muchos hoy hablan de lo que se conoce como justicia social y a lo que se refieren, según yo entiendo, es a un valor que promueve el respeto igualitario de los derechos y las obligaciones de cada ser humano en una determinada sociedad. Ahora, esto es obviamente cierto solo desde el punto de vista del que lo exige. Por ejemplo, un ejemplo sería una persona pobre que busca la justicia social que le dé parte del ingreso de un rico para él poder tener lo que necesita. Bueno, desde su punto de vista eso sería justicia social, pero desde el punto de vista de rico a lo más seguro no lo es. Ellos no lo ven de la misma manera. Ahora, justicia por definición. Justicia es el principio moral que inclina a obrar y a juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. Dos palabras muy importantes en esta definición. La palabra verdad dice juzgar respetando la verdad y dice dando a cada uno lo que le corresponde, o sea, ser justo. En nuestro pasaje de hoy, Pablo nos habla de justicia, en específico de la justicia de Dios. Él continúa su contraste para ayudarnos a ver la bondad de Dios a la vez que nos enseña la justicia divina de Dios. Si recuerdan, en el primer capítulo Pablo nos habló del Evangelio, de las buenas noticias. En Romanos 1:16, él nos dijo, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el Evangelio, oigan bien, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ahora, sí, como Él nos revela la gracia de Dios a través del Evangelio, a través de las buenas noticias, Él también nos reveló la ira de Dios hacia el pecado del hombre. En el versículo 18 del primer capítulo dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Pablo entonces termina el primer capítulo con una lista del comportamiento depravado del hombre que se ha rehusado a aceptar o a someterse a Dios. Y nosotros podríamos mirar a esta lista y decir, pues claro que todo el que se comporte de esa manera debe ser castigado. Él se merece un castigo divino. Pero lo que a veces dejamos de entender es que Pablo no está describiendo el comportamiento de algunas personas. No. Pablo está describiendo a todo ser humano. ¿Ok? Para que entiendan, desde el punto de vista de los judíos, cuando Pablo escribía esta carta, desde su punto de vista, Pablo se refería a los gentiles en esa lista. Lo mismo podríamos hacer nosotros. Desde el punto de vista de nosotros los cristianos, podríamos decir que Pablo se refiere a la gente fuera de la iglesia, a los que no han aceptado a Jesucristo, a los que no son creyentes. Sin embargo, hermanos, debemos entender que Pablo no se refiere a ellos. Él se refiere a nosotros, a todos nosotros. Ven, todos somos culpables del comportamiento pecaminoso. Si no lo creen, simplemente véase en el espejo de la lista en primer capítulo. O puede ir aún a Gálatas 5 y ver la lista allá. Todos somos culpables de pecar y por lo tanto todos debemos ser juzgados. Sí. Y así como es necesario entender el amor de Dios a través del Evangelio, también es necesario entender la ira y la justicia de Dios. Una sin la otra no funcionan.
¿ok? Una sin la otra, no funcionan. A todos nos fascinan ver los versículos bíblicos como primera de Juan 4:8 que dice que Dios es amor. A todos nos encanta ese versículo, todos nos gusta escucharlo todo el día, lo tenemos subrayado en nuestra Biblia. Dios es amor, lo tenemos memorizado, ¿cierto? Sin embargo, no muchos hemos subrayado el Salmo 7:11, donde dice: Dios es juez justo y un Dios que se indigna cada día contra el impío. Ese seguramente no lo tenemos memorizado. Y sí, Dios es amor, Él te ama, Él ama a todo el mundo, de tal manera que Él dio al mundo entero un escape de la pena del pecado, como nos dice en Juan 3:16. Pero Dios es justo, Él es un juez justo y verdadero, y Él pasará juicio sobre toda la creación. Entonces quiero que vean conmigo el pasaje de hoy. Vamos a estar en el 2º capítulo de Romanos. Voy a empezar en el versículo 1. Léanlo conmigo. Dice: por lo cual no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas practicas las mismas cosas. Sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. ¿Y piensas esto, hombre, tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, que escaparás el juicio de Dios? ¿O tienes en poco las riquezas de su bondad y tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Pero por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Ves? Él pagará a cada uno conforme a sus obras. A los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, vida eterna. Pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación. Habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo, del judío primeramente y también del griego. Pero gloria y honor y paz para todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque en Dios no hay acepción de personas. Hermanos, ¿lo vieron ahí? ¿Lo viste ahí en el primer versículo? Nadie tiene excusa. No podemos apuntarle el dedo a otros señalando las faltas, porque el simple hecho de hacer eso nos condena a nosotros mismos. Los judíos pensaban que Dios simplemente pasaba por alto sus pecados mientras hacía a los gentiles pagar por sus pecados. Pero Pablo aquí está rompiendo con ese mito. Tú ves, el juicio de Dios no es como el juicio de los hombres. El juicio de Dios es basado en la verdad. El juicio de Dios es basado en la verdad. Lo vemos en el 2º versículo. Es un juicio basado que en la verdad, dice, justamente cae sobre los que practican tales cosas. Esa palabra justamente se podría traducir verdaderamente cae. Dios conoce el corazón de cada individuo y Él juzga correctamente a cada uno de nosotros. Véalo conmigo en Hebreos 4:13. Dice: no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas. ¿Ante quién? Ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. El día vendrá cuando todos tendremos que dar cuenta de nuestras acciones. Eso es lo que la Biblia le llama el día del juicio de Dios. Lo ve ahí en el versículo 3, que nadie se podrá escapar de ese día, de ese juicio. Dice: y piensas que tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, dice, ¿piensas que escaparás del juicio de Dios? Nadie se va a escapar del juicio de Dios. Vea conmigo en Hebreos 9:27. Dice: así como está decretado que los hombres mueran una sola vez, y después de esto,
el juicio. Vean a Lucas 12. Lucas 12, versículo 4 dice: así que yo les digo, amigos míos, no teman a los que matan el cuerpo y después de esto no tienen nada más que puedan hacer. Pero yo les mostraré a quién deben temer. Dice: teman a aquel que después de matar tiene poder para arrojar al infierno. Sí les digo, a él teman. Muchas personas tienen problemas con el temor del Señor, con el temor a Dios. Yo tengo 3 hijos varones y cuando ellos eran niños, yo era muy estricto con ellos. Y la razón era porque los amaba y no quería que nada malo les fuera a suceder. Por ejemplo, si ellos querían cruzar la calle y venía tráfico, yo se los tenía a lo mejor prohibido. Lo único que yo tenía que decirles: no te atrevas a cruzar la calle. E inmediatamente ellos se detendrían. Ahora, tengo un vecino que me criticó varias veces y me dijo que mis hijos me tenían miedo, que me temían, y por lo tanto yo no era un buen padre porque yo no era amigo de mis hijos, sino que ellos me tenían temor. Bueno, si el temor que ellos me tenían los mantenía protegidos, no me molesta en nada eso. Con Dios es igual. El temor de Dios nos mantiene protegidos, aún de nosotros mismos. Por eso dice la palabra que el temor a Dios es el comienzo de la sabiduría. Y no podemos separar el amor de Dios de la justicia de Dios. No podemos mirar a Dios de solamente un lado, de tener una perspectiva incorrecta. Sí, Dios es amor, pero Él también es justo. Y un Dios injusto no puede ser un Dios de amor. Muchos confundimos la bondad, la tolerancia y la paciencia de Dios con que Él no nos va a juzgar, y esto es incorrecto. En 2 de Pedro 3:9 dice que el Señor no se tarda en cumplir sus promesas, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes. Dice: no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Esa es la misma idea que Pablo comparte aquí en el versículo 4. En este versículo 4, Pablo describe a Dios utilizando 3 palabras. Él utiliza la palabra bondad, la palabra tolerancia y la palabra paciencia. Bondad es reflejada en sus hijos, en lo que Él nos da. Es uno de los frutos del Espíritu. Su tolerancia quiere decir un retraso de un castigo. Y paciencia es usado para describir a un rey quien voluntariamente aguanta venganza contra un enemigo o el castigo de un criminal. Por lo tanto, la bondad aquí se refiere a los beneficios que Dios le da a todos los hombres. La tolerancia es el castigo que nos merecemos, pero que Él lo aguanta. Y la paciencia es la duración de ambas. El Señor quiere que todos vengan al arrepentimiento. La bondad, la tolerancia y su paciencia no quiere decir que Él no nos va a juzgar. Quiere decir que no está dando tiempo para arrepentirnos de nuestras acciones. Ese es el primer paso de la salvación. Ese es el primer paso de la justificación. Todos tenemos que admitir que somos pecadores y arrepentirnos. Por eso Él dice ahí en el versículo 5 que por causa de la terquedad y de tu corazón no arrepentido estás acumulando ira para el día de la ira, para el día del juicio. Tenemos que arrepentirnos. Arrepentirnos quiere decir cambiar de pensar. Es cambiar de la forma de pensar que yo tenía sobre el pecado. Lo que antes me llamaba la atención ya no me llama la atención, porque mi forma de pensar ha cambiado. Eso es arrepentirse. Y tenemos que arrepentirnos de nuestro pecado y aceptar el evangelio de salvación de Jesucristo. Por lo tanto, vemos que el juicio de Dios es basado en la verdad. Lo segundo que vemos es que el juicio de Dios es justo. El juicio de Dios es justo. Para que un juez sea justo, él debe hacer 2 cosas. Él debe penalizar a la persona culpable y él debe liberar a la persona inocente. ¿Están de acuerdo? Amén. Si él acusa al inocente y libera al culpable, ya no es un juez justo, sino un juez injusto.
Nosotros todos vamos a ser juzgados según nuestras obras justamente. Entonces, en estos versículos vemos que hay solo dos posibilidades cuando hablamos del día del juicio. Véanlo conmigo en Romanos 2, versículo 6. Dice, Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Dos posibilidades. Versículo 7. A los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, vida eterna. Versículo 8. Pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación. ¿Ves? Por lo tanto, dice el versículo 9, habrá tribulación y angustia para toda alma que hace lo malo, del judío primeramente y también del griego, pero gloria y honor y paz para todo el que hace lo bueno. Los versículos 7 y 10 dicen que el que hace lo bueno recibirá gloria, honor, paz, inmortalidad, en fin, vida eterna. Pero los versículos 8 y 9 nos dicen que el que hace lo malo recibirá ira, indignación, tribulación y angustia. Ahora, seguramente su pregunta es, ok, Pastor José, yo pensaba que la salvación se obtenía por gracia y no por obras. ¿No contradice esto las mismas enseñanzas de Pablo? Muy buena pregunta, me alegra que la hayan hecho. Una pregunta muy válida y obviamente Pablo no se está contradiciendo. Entonces, si él no se está contradiciendo, ¿qué significa esto? Primeramente quiero hacer bien claro, y lo veremos más adelante en el estudio de Romanos, pero quiero que sean claros con esto, que la salvación no se gana por obras, sino solo por fe en Jesucristo. ¿Ok? Unos ejemplos. Tito 3:5 dice, Él nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Efesios 2:8, porque por gracia ustedes han sido salvos por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, o sea, no es obra nuestra, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Tercer ejemplo, Romanos 10:9 dice que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. ¿Okay? La Biblia claramente explica que la salvación se obtiene solo por fe y solo por fe en Jesucristo, no por obras. Entonces, si ese es el caso, ¿por qué Pablo menciona las obras en estos versículos? Este es el punto. Porque el juicio es por obras, pero la salvación es por gracia. Que aquí Pablo nos está hablando del juicio de Dios. El juicio es por obras, pero la salvación es por gracia. Pablo aquí está haciendo el mismo punto que hace Santiago en sus cartas cuando dice, así también la fe por sí misma, si no tienes obras, está muerta. O sea, que la verdadera fe es manifestada en nuestras acciones. Jesús mismo nos dice que no podremos pasar el juicio a menos que se vea fruto en nuestras vidas. Miren en Mateo 6:14. Dice, y esto es Jesús hablando, él dice, porque si ustedes perdonan a los hombres sus transgresiones, también su Padre Celestial les perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los hombres, eso son obras, si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus transgresiones. Mateo 7:24, otro ejemplo, dice, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó. ¿Por qué? Porque había sido fundado sobre la roca que es Jesucristo. Todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa y cayó y grande fue su destrucción. Vuelvo y lo repito, mis hermanos. El juicio es por obras,
pero la salvación es por gracia. Usted ve, hermanos, nuestra actitud y nuestras acciones confirman nuestra fe. No estamos ganándonos la salvación por las obras, pero las obras demuestran que somos salvos. Usted no puede ser salvo y seguir obrando como lo hacía antes. La salvación nos transforma. Por eso es que Jesús dijo en Mateo 5:16, así brille la luz delante de los hombres para que vean sus buenas acciones, nuestras obras, y hagan que glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Sabemos que el juicio de Dios va a estar basado en la verdad y que va a ser justo. Cada uno vamos a recibir lo que nos merecemos de acuerdo a las obras hechas. Lo último que vemos en este pasaje es que el juicio de Dios es imparcial. Es imparcial. Véanlo ahí en el versículo 11. Dice, porque en Dios no hay acepción de personas. Hermanos, Dios no tiene favoritos. Dios no tiene favoritos. Su juicio se basa en la pura verdad. Y no nos engañemos creyéndonos que tenemos un sitio especial sobre todas las personas. Gálatas 6:7 nos dice, no se dejen engañar. De Dios nadie se burla. Pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. En estos días de protestas, donde el racismo ha traído a la luz una vez más, ha sido verificado, es un buen tiempo para nosotros examinar nuestros corazones y ver si hay alguna discriminación contra otras personas, si hay algún racismo oculto o alguna otra forma de parcialidad. Usted ve, el hombre, el ser humano discrimina. El ser humano juzga sin tener todos los datos. El ser humano hace conclusiones basadas en sentimientos en vez de hechos. Pero nuestro Dios no es así. Dios basa todo en la verdad. Él es justo e imparcial. Sí, Él es un Dios de amor, pero es un Dios de justicia. Y todos vamos a confrontarlo un día, en el día del juicio. Nos dice 2 Corintios 5:10, porque todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Por lo tanto, esto nos deja con una interrogante. ¿Tomarás el camino de la vida eterna o el camino de la hija de Dios? ¿Te volverás a Jesucristo, lo aceptarás por fe o continuarás obrando de la forma carnal y enfrentarás o acumularás, como dice el versículo, ira para el día de juicio? Hoy yo te dejo con las palabras de Moisés. Moisés estaba en el desierto hablándole al pueblo de Israel y en Deuteronomio 30:19 los deja con estas palabras. Al cielo y a la tierra pongo hoy como testigo contra ustedes, de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Mi hermano, hoy te digo, ríndele todo a Cristo y Él te dará la seguridad de redención y de vida eterna. Todo a Cristo yo me rindo con el fin de serle
Yo me rindo, sí, de todo corazón. Yo le entrego mi alma y cuerpo y busco hoy su santa unción. Esta mañana nos entregamos a ti, Jesús, de todo corazón, Señor, pues tú te mereces todo, toda honra, todo honor. Lo entregamos a ti en esta mañana, mi Dios. Bendito sea tu nombre, Señor. Amén. Bueno, antes de despedirnos, quiero que recordemos que este miércoles a las 7 de la noche en Facebook Live tendremos un momento de oración, lo que le llamamos un círculo cibernético de oración. Si usted nunca ha participado, le invito a que participe, busque la página de encuentro en Facebook y a las 7 de la noche comenzaremos en Facebook Live. También los jueves en la noche a las 7 hacemos una reunión en Zoom, donde podemos vernos las caras, podemos hablar un poco y podemos conversar. Y les invito también que participen en eso. Y si pueden, vengan el domingo que viene. Ya nos estamos reuniendo físicamente aquí en el templo. Venga a las 9 de la mañana, reúnase con nosotros y pasemos un tiempo de adoración y alabanza justa, juntos. Por último, quiero recordarles que seamos generosos. Les doy mil gracias por sus ofrendas, por su generosidad, por la ayuda que se dan el uno al otro. Les pido que sigan siendo generosos, no solo con la labor de Cristo aquí en esta iglesia, sino allá afuera, en nuestras comunidades. Seamos generosos con nuestros vecinos, con aquellos que lo necesitan. Es un momento de gran necesidad en este país. Y Dios nos ha llamado a nosotros para ser las manos y los pies de Jesús. Seamos generosos. Vámonos cantando en esta mañana esa hermosa canción que dice: confío en Dios, pues a mi lado Él está. Su amor nunca me dejará. Cante con nosotros. Confío en Dios, a mi lado Él está. Su amor nunca me dejará. En tiempos buenos y malos